Buenos días, estamos hoy con Edgar Artunduaga, director de Noticias Todelar. Edgar, ¿cómo está? Natalia, muchas gracias por atendernos hoy. Edgar Artunduaga lleva más de 40 años ejerciendo la labor del periodismo, lleva pues mucho tiempo en este oficio y en ese lapso de tiempo ha pasado por diferentes medios de comunicación. Ha estado en Radio Santa Fe, también ha estado en Caracol Radio y es precisamente ahí en donde queremos enfatizar y hacerle una pregunta, y es en el tema del programa de La Luciérnaga. Estando en La Luciérnaga, usted fue presionado de una u otra forma por el gobierno para salir del programa. En ese mismo momento, Hernán Peláez también decide salir del programa, después de haber tenido 9 años de dirección hacia el programa. ¿Por qué la decisión y por qué ese tema de...? ¿La de él o la mía? Las dos. El programa en ese entonces era menos libreteado, era más de sentarnos todos y hablar, y teníamos a Guillermo Díaz Salamanca, que era capaz de imitar a los personajes en su voz, pero también en su pensamiento. Casi que teníamos a ministros o a presidentes conversando sobre la actualidad nacional, como si estuvieran pensando realmente. No había 3 periodistas en ese entonces, sino Edgar Artunduaga no más. Algo así como que yo era el trompo de Quiñes, o para preguntarme si el personaje se había robado una plata, o para burlarse si yo me equivocaba. Eso es para decirle la importancia que tenía el personaje, no Artunduaga, sino el personaje en la mesa. En el gobierno de Pastrana sucedieron muchas cosas negativas, había una situación económica complicadísima, el país estaba medio quebrado, estaba lo del Caguán, que era un desastre, y había situaciones muy complicadas, y Pastrana andaba dando tumbos en su presidencia. ¿Qué hacía un programa de humor político, sino molestarle la vida al gobierno y al presidente? No se necesitaba unidad investigativa ni nada, sino joder con lo del día. Pero parece que un día en Palacio dijeron, Artunduaga está fastidiando mucho, y me pidieron que le bajara la guardia al asunto. Y yo decía, pero ¿cómo bajarle la guardia al tema? ¿Cómo mermarle la crítica si es lo que se da en el día? Hasta que un día me dijeron, la cuestión se ha vuelto irresistible, inmanejable, por los negocios que tiene el Grupo Santo Domingo con el gobierno, y el gobierno comenzó a apretar a Caracol. Lo cierto del caso, para no echarle todo el cuento, es que un día cualquiera me propusieron que me fuera a España por cuenta de Caracol, y allá me pagaban el sueldo, y me estuviera el tiempo que faltaba del gobierno, que era casi un año. Yo pregunté si podía ser corresponsal y me dijeron no, lo que pasa es que no lo quieren oír. Eso era miércoles 11 de la mañana, y a las 3 de la tarde yo tenía pasajes para irme a España y viáticos. Y el viernes me fui a tomarme un vinito en la Plaza España, y el lunes llamé y dije que yo no aceptaba la propuesta, y que en consecuencia yo más bien renunciaba. El gobierno trató de enlodarme diciendo que yo tenía unas emisoras mal montadas, que no le pagaba la DIAN, y que el asunto mío era el de un periodista mal ciudadano, pero no el periodista que criticaba al gobierno. Ambas cosas eran falsas. Yo era un ciudadano que pagaba impuestos puntualmente. En medio de la crisis del país yo era uno de los pocos que estaba al día con la DIAN, y segundo, tenía unas emisoras bien puestas, pero era la manera de hablar mal de mí. Lo cierto del caso es que yo renuncié, y Peláez, cosa que no se va a ver fácilmente en muchas décadas, Peláez dijo, a mí me consta que están persiguiendo a Artunduaga, y yo renuncio también de La Luciérnaga. Y Peláez estuvo un año por fuera, dejando de recibir la plática, no quejándose, muy valeroso, muy valiente y muy honesto, y dijo, si Caracol quiere contratarme cuando vaya a Pastrana, yo vuelvo. ¿Qué pasó ahí? Pastrana se fue a las 3 de la tarde y Peláez volvió con el programa a las 5 de la tarde, pero yo no volví. Bueno,
Después de eso, en el 2012 llega a Todelar, un noticiero de Todelar. ¿Cuál es la diferencia después de venir de diferentes cadenas radiales, llegar a dirigir ya el noticiero en Todelar, y cuál ha sido la experiencia acá? Yo aquí me siento en un Renault 12, allá andaba en un Lamborghini. Okay. Esa es una cosa bien complicada, la de el poder de los medios, el tamaño del medio. Uno es en buena parte el medio. Si usted trabaja en 6 AM en La Luciérnaga y lo escuchan y tiene la plaza llena, pues lo que usted diga es importante o es controvertido o es polémico. Si usted trabaja en un medio pequeño, y Todelar es un medio pequeño que tiene mucha tradición, pues usted puede insultar bien por medio al presidente y al presidente no le importa. Sí. Así me siento, ¿sí? Ahora, hay que adaptarse, porque uno no se puede poner a llorar ni a decir, es que yo añoro Caracol. Yo por eso nunca he pertenecido a una asociación de ex empleados de Caracol que se reúnen cada mes a hablar de los recuerdos. Yo no voy a eso, que me parece horroroso. Eso y las mujeres que han pasado por mi vida se quedaron atrás. Entonces lo que yo digo es, hay que buscarle la comba al palo y buscar que lo de Todelar sea un producto distinto y sea más o menos bueno. Pero a mí me ha tocado eso. Yo un día salí de televisión donde era estrella y fui a dirigir Radio Santa Fe. Y no me puse a añorar la televisión, sino que dije, ¿cómo levanto Radio Santa Fe? Y un día puse a pelear a Radio Santa Fe con Caracol y RCN, que dirigían Yamil y Rosaín. Es que si usted tiene una venta de empanadas en el barrio Venecia, tiene que buscar que esas empanadas se vendan allá y que la ciudad las consuma. Entonces, le digo las dos caras. Obviamente que era muy sabroso trabajar en Caracol y recibir la plata que recibía y que hablara y que todo el mundo te lagarteara. Hoy la cosa es más difícil para mí, hagan menos, pero si tú tienes arriba el ánimo y te gusta esto, pues le haces también todos los días con ganas. Yo me siento hablando en la BBC de Londres. Bueno, durante ese lapso de tiempo, Edgar también dejó a un lado el periodismo. En el 2002 decidió dejar esa parte del oficio para entrar al Congreso de la República como senador de la República. ¿Por qué esa decisión? Por necesidad. Yo llevaba más de 30 y pico de años siendo periodista. Y cuando di el paso de irme de Caracol peleando con el gobierno, me quedé sin puesto. Y las personas que yo llamaba ya no me pasaban. Y las que me llamaban dejaron de llamarme. Y pasó un mes y yo estaba sentado en mi oficina diciendo, ¿de qué voy a vivir y qué voy a hacer? Y a los 2 meses dije, y mi mujer diciéndome, te pusiste de guapo, de valiente, de berraco, vea. Y llegaron los 3 meses y yo. Entonces el problema era que no tenía posibilidades de que me llamaran de ninguna cadena porque les cogió miedo. Tuluaga es peligroso, no se deja manejar. No me gusta nada distinto sino hacer periodismo. Entonces dije, el único puesto que no tengo que lagartearlo, pedírselo a nadie, es el de la política. Entonces voy a lanzarme a la política. Y todos me decían, pero usted no tiene ni plata, ni estructura, ni organización, ni nada. Dije, pero tengo una lengua larga, brava. Y conseguí un carro y un chofer y me dediqué a recorrer el país y a decir, faltan tantos días para que termine este pésimo gobierno de Pastrana y la independencia y toda esa carreta de quien llega por primera vez al Congreso. Y me eligieron senador y fui vicepresidente del Senado. Pero terminado el periodo, pues yo lo que quería era ser periodista, yo no quería ser político. Solo que me sirvió para conocer además cómo funciona el Congreso, porque yo siempre he sido redactor político. Entonces es como, digo yo, como quien narra de toros y un día dice, a mí me gustaría bajar a torear. Pues yo me bajé a torear y fue muy divertido. Bueno, después de que se acaba ese lapso de tiempo, que fue del 2002 al 2006,
Edgar decide volver al periodismo. ¿Fue difícil volver a entrar después de haber estado inmerso en la política? Generalmente nadie regresa, eso es una fatalidad. Edgar Perea fue a la política y no regresó a las grandes cadenas a narrar. Carlos Muñoz tuvo dificultades para conseguir trabajo. Nadie que haya ido a ese infierno ha regresado a esto, nadie. Entonces a mí me tocó hacer el curso con mucha humildad. Me fui por allá a un periodiquito tonto que se llamaba El Periódico de los Colombianos, que ya se acabó, y manejaba una cosa que se llamaba Extra, que era un periódico medio amarillo, y entonces yo dije, yo asesoro, y después de ganarme 30 o 40 millones en Caracol y 20 en el Congreso, acepté ganarme 2 millones de pesos ahí. Y después de eso vine a Todelar, y donde me ganaba un poquito más, pero tenía un juego periodístico, y ahora me nombraron vicepresidente de quién y qué, y entonces yo me divierto mucho en eso, pero no fue fácil, es decir, fue la insistencia de que yo quiero regresar al periodismo a como dé lugar y donde sea, lo que me permitió regresar. Porque todo el mundo me decía, hombre, usted ya tiene unas amistades políticas, que lo nombren cónsul, que lo nombren viceministro, que lo nombren alguna vaina. Yo nunca busqué un puesto, yo hice el esfuerzo y lo sigo haciendo de mantenerme en el periodismo. Después de volver al periodismo y ya usted estando actualmente ejerciendo otra vez esa labor y haber pasado por la política, ¿cuál es la mejor manera de poder manejar esos dos temas, política y periodismo, de la mejor forma? Lo que pasa es que yo en el Congreso fui muy independiente por un lado, y por el otro lado no me dejé corromper, porque es que el problema de los congresistas es que llegan pensando en cómo hacerse reelegir el siguiente periodo. Entonces eso hay que conseguir puestos, contratos, plata, gente que ayude. Yo tenía el convencimiento de que si no volvía, no volvía y punto. Entonces simplemente lo manejé casi que periodísticamente. Incluso una vez me demandaron porque dijeron que yo seguía escribiendo en periódicos. Y yo atendí la demanda y dije que yo daba mis opiniones en el periódico. Yo no ejercía el periodismo, sino opinaba desde mi condición de senador. Yo creo que lo del Congreso me salió bien. Me salió bien desde el punto de vista del senador y el legislador. No me salió bien desde la habilidad para conseguir la plata y los votos para la siguiente elección, que es, en mi opinión, donde se corrompe la política. Porque si el tipo que llega al Congreso está pensando en qué favores hace, en qué no hace, en cómo vota, en qué sí vota, porque eso le significa votos o le significa plata para la siguiente elección, pues el tipo no actúa ni correctamente ni independientemente. A mí me importaba un carajo si me volvían a reelegir, y entonces hice lo que hice. Por eso fui presidente de la Comisión Sexta, vicepresidente del Senado, presidente de la Comisión que vigila los organismos de control. Pero eso que se suponía era una exaltación, era un suicidio, porque era criticar, investigar, molestar, y eso no da ni votos ni plata. Pero bueno, ya pasó. ¿Y de ahí sale esas críticas políticas en algunos de sus libros? No, yo he sido criticón y jodón desde que me conozco. Desde que yo terminé en la Normal de Ibagué, y teniendo 18 años hice un periódico para denunciar las arbitrariedades del rector, y tenía 18 años. Y después, desde que me conozco criticando, molestando, diciendo, investigando, denunciando, y en eso me he metido en uno que otro problema grande, a lo cual he sobrevivido físicamente porque me han podido pegar un tiro, pero he sobrevivido también espiritualmente. Duermo tranquilo, digo lo que digo a conciencia, tengo una vida limpia. Entonces eso me permite a esta altura de la vida
mirar la vida con tranquilidad. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en la cadena radial de Todelar. Y bueno, finalmente, ¿qué consejo le daría usted a los periodistas que están formándose académicamente? Pues hoy el periodismo es bien distinto del que yo ejercí. Hoy la cosa digital y las redes y todo eso hacen que lo que usted diga en una frase se pueda convertir en noticia a través de las redes. Pero el periodismo de antes, el de ahora y el de siempre, solo merecen un consejo, y es trabajar intensamente. Es decir, yo no encontraría otro, porque entraría en cosas de conceptos. Por ejemplo, que sea independiente, eso es chimbo, me parece a mí. A mí me parece que mejor es busque la verdad, no se quede con una fuente, busque la contraria, pero no solo con esas dos, busque quienes más le dicen buscando la verdad lo que usted pretende. Es decir, pero si entramos en eso, yo también tendría un poco de consideraciones para hacer. Pero a mí me parece que solamente hay una palabra mágica que define la calidad del periodista, y es el trabajo. Y no es solamente trabajar 20 horas, es ponerle cabeza y decir, bueno, esto es así, esto es así, y cómo sería esto, y cómo sería lo otro, y a quienes busco. No tenerle pereza a buscar y a ir y a conseguir, y no tenerle pereza que si hoy no salió mañana lo busco, y no tenerle pereza a seguir insistiendo y buscar el personaje, y no tenerle pereza a que si a uno le queda una duda y dice uno, mierda, pero no me cuadra esto, pues busque a ver si le cuadra o si lo entiende. Entonces todo eso se hace con trabajo intenso, no es más. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. A ustedes, gracias.